Bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los diferentes medios de cultivo que existen en el laboratorio de microbiología para poder hacer y recuperar los microorganismos. Es importante resaltar que los medios de cultivo son una herramienta muy importante. Así que hay que cuidar siempre su buen almacenamiento, revisar que no estén caducados, que no estén deshidratados y que su apariencia sea lo suficiente como para que podamos nosotros colocar ahí las muestras. Bien, los medios de cultivo pueden ser medios de cultivo nutritivos que se utilizan principalmente, por ejemplo, para hacer pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos o, por ejemplo, también para poder recuperar la estructura de los microorganismos, y a partir de la siembra en medios de cultivo nutritivos se pueden realizar ensayos importantes, como por ejemplo la identificación de los microorganismos como las bacterias, hacer pruebas de aglutinación para que se puedan identificar las especies de una manera más puntual. También dentro de los medios de cultivo tenemos aquellos que son, por ejemplo, selectivos, que permiten seleccionar de acuerdo a su afinidad tintorial, por ejemplo, en gram positivos y en gram negativos. Hay medios selectivos que permiten solamente la recuperación de esta microbiota específica, pero en su mayoría los medios selectivos, para que puedan tener y ser útiles en el laboratorio, también tienen la característica de ser diferenciales. Los medios diferenciales son aquellos que nos sirven para poder distinguir entre una población de microorganismos, aquellos que usan un sustrato y aquellos que usan otro sustrato. Así entonces, los medios nutritivos como el agar Müller-Hinton, el agar BHI, el agar soya, ¿verdad?, que nos van a servir, por ejemplo, para hacer las pruebas que ya mencionamos, y los medios de cultivo de esta naturaleza, como por ejemplo el agar salim-mannitol, que es un medio selectivo y diferencial para poder permitir el crecimiento de estafilococos. Es importante también resaltar que los medios de cultivo pueden estar preparados en placa o en tubo. Habitualmente en la parte microbiológica, los medios de cultivo en tubo se utilizan en forma general para poder realizar ensayos bioquímicos, que tras la identificación y la presencia de ciertos tipos de enzimas, pues nos llevan como consecuencia a aplicar la taxonomía bacteriana. Los medios de cultivo diferenciales, como ya habíamos comentado, permiten distinguir dos tipos de poblaciones, como vemos aquí. Aquellas colonias que pueden ser, por ejemplo, de un color rosa, como en el caso del agar McConkey, ¿verdad?, o colonias, por ejemplo, transparentes. También los medios de cultivo selectivos nos permiten ver cómo usan los sustratos estos microorganismos. Así que en ese sentido se pueden clasificar como, por ejemplo, como sacarosa positivos, sacarosa negativos, aquellos que pueden utilizar, por ejemplo, la lactosa, o que pueden, por ejemplo, producir ácido sulfúrico de acuerdo a la composición de los medios de cultivo. Estos medios selectivos y diferenciales pues tienen de mucha utilidad, sobre todo cuando se procesan muestras que tienen una gran cantidad de microbiota de manera habitual, pero en la que solamente utiliza o es necesario estudiar un solo tipo. Los medios de cultivo enriquecidos son aquellos a los que se le ha añadido, por ejemplo, sangre de carnero. Estos medios enriquecidos permiten ver, entre otras cosas, la presencia de las hemólisis, y esto nos permite llevar también a una clasificación, por ejemplo, de microorganismos exigentes como los estreptococos. No hay que olvidar, por ejemplo, que en este caso un medio enriquecido como la sangre de carnero requiere ciertos requisitos para su preparación, conservación y sobre todo también para su incubación. Hay algo también que es importante resaltar. Los medios de cultivo, de acuerdo a su clasificación, de acuerdo a cómo han sido clasificados, se incuban en tiempos y en atmósferas determinadas. Y esto obviamente va a ser útil para poder tener la mayor probabilidad de recuperar los microorganismos. Aquí vemos, por ejemplo, una placa de gelosa sangre de carnero, donde vemos colonias donde han hemolizado totalmente la sangre y se les conoce como beta-hemólisis. O, por ejemplo, microorganismos que no llegan a realizar hemólisis en este tipo de medios de cultivo y se conoce como gamma-hemólisis o no hemólisis.
Los medios de cultivo suplementados también nos sirven para recuperar microorganismos más exigentes. Tal es el caso del medio de gelosa chocolate. Este medio está preparado a base de una base de gelosa chocolate, a la que se le añade también hemoglobina y también se le añade un polienriquecimiento. Los medios de cultivo suplementados también son muy útiles. Por ejemplo, en la comunidad hay muchas infecciones producidas por microorganismos como las bacterias, pero que son exigentes. Así, por ejemplo, la tosferina, una enfermedad que se localiza habitualmente en la población, el agente etiológico es Bordetella pertussis y se necesita un medio suplementado a base de sangre de carnero en alta concentración, extracto, por ejemplo, de papa y glicerol. También, por ejemplo, sabemos de la existencia de la brucela, que causa, por ejemplo, brucelosis. Y también para poder recuperar este microorganismo se requiere de medios suplementados, por ejemplo, que puedan permitir la recuperación de estos microorganismos exigentes. Hay, por ejemplo, otras bacterias que requieren de condiciones especiales de cultivo, como las micobacterias, y para eso los medios de Löwenstein-Jensen son los medios más apropiados, y bueno, los medios de cultivo complejos para aquellos microorganismos también que producen infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, como los micoplasmas, y que necesitan medios de cultivo con más suplementación. Así que bien, como podemos ver nosotros aquí en estas placas de gelosa chocolate, ¿verdad? Especies de Haemophilus, especies de Neisseria han crecido en estos medios suplementados. También, por ejemplo, el agar Thayer-Martin, que se utiliza en los exudados uretrales para recuperar microorganismos del género Neisseria. O, por ejemplo, del agar Campylobacter para poder recuperar este microorganismo exigente que produce infecciones gastrointestinales y bacteremias, y se utiliza también para poder cultivar estos. Hay algunos otros que se pueden mencionar, el agar, por ejemplo, agar sangre telurito para poder cultivar Corynebacterium diphtheriae, el medio de Cassman con sangre humana para Candida vaginalis, y bueno, no olvidemos que también otros microorganismos que son cultivables son los hongos. Gracias al cultivo de los hongos, también estudiando su morfología, su apariencia, su color, se pueden, por ejemplo, hacer identificaciones preliminares, y desde luego que no olvidemos que los hongos, estos microorganismos eucariotes que en la actualidad también son de importancia diagnóstica porque afectan a muchos pacientes, tanto en la comunidad como en la parte intrahospitalaria. Así es como, por ejemplo, podemos explicar esta breve introducción sobre lo que son algunos medios de cultivo. Desde luego, por ejemplo, si a ustedes les interesa saber más acerca también de la identificación, de la prueba de sensibilidad, de mecanismos de resistencia, los invitamos a que puedan asistir al diplomado que se impartirá con Lurian. Próximamente tendremos ya la 5ª generación y comenzamos este 22 de junio en la Ciudad de México. El diplomado consta de 10 módulos, son teórico-prácticos. Tenemos una sesión teórica para que no olvidemos que tenemos que estar como en la escuelita, actualizándonos, leyendo, y una vez que hemos leído, ¿verdad?, lo publicado en la literatura, en artículos, pues iremos al laboratorio para que entre todos hagamos una práctica, un ensayo, un simulador de cómo sugerimos que puede ser el trabajo que se desarrolla dentro del laboratorio. Sabemos que las situaciones pueden ser complicadas para muchos, pero evidentemente esta actividad de educación continua, pues no solamente nos ayuda a poder generar y aprender nuevas cosas, nos ayuda también para que lo que aprendamos lo apliquemos con nuestro paciente en la mejora de su cuidado, de su salud, de su pronóstico, de su tratamiento, y sobre todo también de tener una bonita convivencia entre todos, hacer más amigos entre colegas, apoyarnos en lo que sea necesario. Así que los esperamos con todo gusto, esperemos verlos por aquí para que formen parte de una generación más de egresados de microbiólogos en nuestro país. Muchas gracias.